Bueno, ¿cómo andan? Estamos en una nueva clase, creo que es si no mal recuerdo, la clase número 18. Vamos a ver el cronograma. A ver. No, la 19, que son los procesos latinoamericanos que contemplan, digamos, la etapa que va desde cuando finaliza la guerra de independencia, la batalla de Ayacucho en 1824, hasta mediados del siglo XIX, más o menos este capítulo, que se llama La larga espera. Acá dice, bueno, 1825-1850, y es el capítulo 3 de un clásico de Alperindongui, que es Historia Contemporánea de América Latina. Yo tengo una versión, otra etapa distinta a la que está ahí. Es un clásico. Eh, Muy interesante, lo divide en algunos capítulos y no habla específicamente país por país como otras, sino que separa las etapas y analiza América Latina, digamos, a través de los procesos. Son 6 capítulos. El primero se llama El legado colonial, el segundo La crisis y la independencia, el tercero Una larga espera, que es el que vamos a trabajar, que va de 1825 a 1850 aproximadamente, por ahí. Bueno, el surgimiento del orden neocolonial, la madurez del orden neocolonial. Neocolonial llama al proceso en que los países latinoamericanos ingresan al mercado mundial, ¿no? Como países periféricos, en un contexto de segunda revolución industrial de los países centrales, ¿no? Europeos y Estados Unidos, digamos. Y luego la crisis del orden neocolonial, y bueno, que, que lleva hasta los años 60, 70, si no mal recuerdo, este libro. Pero habla de etapas, ¿no? Por ejemplo, lo único que discutible es que no habla de algunos procesos como el haitiano, que nosotros trabajamos con el texto de Espasande, ¿no? Que es un proceso inédito en la guerra de la independencia, la primera patria, digamos, esclava o conducido por esclavos, ex esclavos, la primera patria negra, digamos, y la primera inclusive, en 1804. Eh, bueno, ¿qué más decir? El... Esperen que sacó. Oh, no, lo dejo para ir viéndolo. Bueno, la primera parte, las primeras páginas del trabajo, hace un recorrido de las consecuencias de la guerra de la independencia a nivel latinoamericano. No se enfoca solamente en la Argentina como el texto de Ternavasio, donde habla de las consecuencias de la guerra de independencia. Acá habla de las consecuencias a nivel Hispanoamérica y hace una comparación entre la América española y la América portuguesa, digamos, pues fueron procesos distintos, ¿no? La América española se fragmentó en una diversidad de países, como lo vemos, aunque hubo intentos de unidad americana, como fue el fracasado Congreso de Panamá, de Bolívar. Eh, Comparado con Brasil, se mantuvo la colonia portuguesa de Brasil en su unidad y no tuvo ningún, digamos, resquebrajamiento, ninguna fragmentación, y bueno, ahí analiza unas causas. Eh, Al Perindón y muy por arriba, ¿no? No centraliza, pero entonces él empieza diciendo que en 1825 terminaba, digamos, la guerra de la independencia y quedaba un legado muy pesado. Yo hago una cosa, vamos a hacer un videito explicando estas consecuencias, y para que no sea muy largo, después vamos a seguir con otros procesos.
Yo me voy a encargar de algunos procesos de diferentes países y Martín Felice va a ser en otros. Entonces, en este primer video vamos a explicar las consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, terminada la guerra, quedaba una pesada herencia, como se dice ahora, actualmente. Por un lado, se rompieron los circuitos o las estructuras coloniadas que habían provocado las transformaciones que habían provocado los circuitos mercantiles después de las reformas borbónicas. Esa estructura, digamos, quedaron rotas, ¿no? Digamos, esos circuitos mercantiles. ¿Se acuerdan cuando explicábamos que la transición de la economía generó un fluido de metálico de Potosí hasta Río de la Plata? Bueno, eso quedó, al quedar fragmentado por la guerra de la independencia, se rompió esa estructura, además de todo, digamos, los gastos que implicaba la guerra, ¿no? Quedaron destrozados esos circuitos mercantiles. Y por otro lado, se impuso una militarización importante en toda la sociedad. Esto ya lo vimos con el texto de Ternavasio. Inclusive en sectores que antiguamente estaba vedado, ¿no? Que es la plebe. La movilización militar implicaba una previa movilización política, en esos términos lo dice Alperindongui, porque se necesitaba disciplinar, ¿no? a quienes convocaban para luchar, a esta plebe, ¿no? Y una movilización política previa a la movilización militar. Alperindongui habla que se instala en estos términos lo dice, se instala una violencia plebeya, y ahí, de esa violencia plebeya, ¿no? Los plebeyos tienen armas, surge un cuerpo de oficiales importante, ¿no? Que hubo posterior a la guerra de independencia, y lo vamos a ver mucho en algunos generales que vamos a ver en los distintos países latinoamericanos, ¿no? Que surgen de sectores plebeyos, ¿no? Y se transforman en generales que dirigen los destinos después de esas patrias chicas, ¿no? Entonces la violencia llega a dominar toda la vida cotidiana, y luego de la guerra independentista las armas no fueron enfundadas, sino siguieron manteniéndose, difundiéndose para mantener un orden que estaba inestable, un orden interno inestable. Y es por eso que la militarización sobrevive a la guerra de independencia, ¿no? Que se acaba la guerra de independencia, listo, termina la sociedad desmilitarizada. No, eso continuó, ¿no? Y eso, obviamente, es un arma de doble filo, pues para seguir manteniendo, ¿no? A un cuerpo de oficiales para mantener el orden, ¿no? A ese desorden generado por la guerra de independencia, los estados debían seguir recurriendo a más violencia para obtener recursos, ¿no? Para pagarle a ese cuerpo de oficiales. Entonces, los nuevos autores, dice el Perindongui, los nuevos autores no, los nuevos estados, dice el autor, ¿no? El autor del libro, Alperindongui, suelen gastar entonces más de los recursos que les permiten esos propios estados, ¿no? Hubo algunos estados mejor posicionados que otros, y ahora vamos a ver a quienes corresponde según Alperindongui. Entonces, paralelamente a esa militarización hay una democratización, como también decía en otros términos Ternavasio. Sin dudas es una democratización limitada, pero importante, ¿no? Como vimos en la ampliación, por ejemplo, de los derechos ciudadanos, en los textos que vimos anteriormente. Bueno, además cambió la significación de la esclavitud, ¿no? Si bien los nuevos estados no fueron al principio reacios a abolirla digamos, de una forma tajante, lo que se logró por lo menos es prohibir la trata, y se estableció en un principio, ¿no?
algún tipo de libertad de vientre, como por ejemplo en la Asamblea de 13 de 1813, valga la redundancia, en el Río de la Plata. La guerra obligaba a más misiones, es decir, con el objeto de conseguir soldados, eso ya lo vimos, es decir, entonces la esclavitud empieza a perder importancia, pero es decir, empieza a ser la esclavitud empieza a ser ¿cómo podemos decir? Eh, Empieza a ser más pesado que antes, ¿no? Porque el salario o el trabajo asalariado de a poquito se empieza a imponer. Además, eh, bueno, muchos esclavos eran confiscados por el Estado, y eso generó, sin embargo, no una igualación entre la sociedad hispano-criolla y la esclavitud, sino que los afrodescendientes, sino que los afrodescendientes siguieron manteniéndose a raya y no fueron reconocidos iguales por la sociedad hispano-criolla, ¿no? Había una sociedad muy racista que todavía sobrevive, todavía sigue existiendo, pero sin embargo cambió el sentido del concepto de esclavitud. Bueno, la guerra también cambia el sentido de lo que es la división de castas, ¿no? La revolución cambia ese sentido y bueno, y como dijimos que con la militarización se establecen nuevas posibilidades de ascenso social, ¿no? A partir de estos cuerpos militares, muchos plebeyos llegan a convertirse en grandes terratenientes, ¿no? Entonces, hablando de esto, las viejas élites urbanas pierden poder frente a los sectores rurales, ¿no? Eso también lo venimos trabajando en otros textos. Entonces, ¿cuál es el sector? El sector terrateniente, que durante la colonia estaba en una posición subordinada en relación con los ricos comerciantes urbanos, por ejemplo, es el que asciende en la sociedad postrevolucionaria. Hay un cambio de élite, de una élite comercial, urbana, aristocrática, con títulos nobiliarios, pasamos a una élite terrateniente y el comercio o los comerciantes van quedando en un segundo plano. ¿Por qué? Porque la guerra lo que hace, según Alperignongui, es devorar en primer término las fortunas muebles, ¿no? Tanto las privadas, ¿no? De los ricos comerciantes, como algunas instituciones como la iglesia, ¿no? También devora, por ejemplo, ganados y productos agrícolas. Pero los terratenientes o los dueños de las tierras seguirán en posesión de lo que genera esa riqueza, que es la tierra, ¿no? Entonces, ante la búsqueda de nuevas formas de solventar un fisco, ¿no? Por ejemplo, en el Río de la Plata nosotros ya hemos visto que ante la búsqueda de un nuevo digamos, fuente recaudadora, perdida por los metales preciosos que venían del Perú, se apuesta a la riqueza que genera la tierra, especialmente la ganadería. Esto es en el Río de la Plata. Entonces, la revolución se lleva a puesta, digamos, los bienes muebles también, eh, como dijimos, las grandes fortunas de los ricos comerciantes, pero también se lleva puestas las magistraturas, ¿no? Digamos, existentes durante la época colonial, estamos hablando las municipales, las judiciales, las eclesiásticas. La iglesia no se salva, dice el texto, de la politización que generó la ola revolucionaria, ¿no? Y los nuevos gobiernos van depurando los sacerdotes realistas e incorporando sacerdotes adictos al nuevo régimen, ¿no? En otros textos vimos que la iglesia el púlpito fue un instrumento de difusión de las nuevas ideas, ¿no? De las ideas revolucionarias del nuevo régimen, ¿no? Entonces, los nuevos párrocos
Los párrocos son designados por el poder civil y no por Roma, como era antiguamente. Lo que no se nombran, digamos, ni Roma ni el poder político revolucionario son los obispos, ¿no? Eh, Podemos decir que la iglesia se empobrece y se subordina al poder político. La iglesia igual rompe relaciones, o Roma rompe relaciones con, la, con las iglesias, digamos, de los países revolucionados. El Papa no reconoce ningún otro soberano que no sea Fernando VII, ¿no? Le va a costar mucho reiniciar las relaciones con la Santa Sede y eso ocurre en el Río de la Plata en la época de Rosas, por ejemplo. Entonces la élite urbana, dijimos, pierde posición y prestigio frente a un nuevo orden político cuyo núcleo es militar, ¿no? Eso debido a esta militarización de la sociedad que estamos planteando, y obviamente estos militares muchos se transforman en terratenientes, ¿no? Desde los inicios de la revolución, toda Hispanoamérica se abrió al comercio extranjero. Es eso, otra de las consecuencias. Y se transforman estas estructuras, se retransforman estas estructuras mercantiles. En la primera mitad de lo que es el siglo XIX, ningún país, digamos, europeo, ni Inglaterra, hizo, dice el texto, apreciables inversiones de capitales, ¿no? ¿Y a qué se debía esto? A esta negativa de invertir capitales en los nuevos países hispanoamericanos. Por el desorden postrevolucionario, ¿no? Había un desorden, por eso la búsqueda del orden de los nuevos gobiernos, como en el caso cuando vimos en la provincia de Buenos Aires, a partir de 1820, y ese partido del orden que intenta establecer un orden, ¿no? Ese orden era necesario para que los países, digamos, como Inglaterra, inviertan capitales y eso ayuden a desarrollar, digamos, los aparatos productivos, ¿no? Entonces, Inglaterra, principalmente, y otros países europeos, ¿no? Que no arriesgan capitales en Hispanoamérica, pero sí buscan comercializar y dominar los circuitos mercantiles, ¿no? Estamos hablando de una Inglaterra donde la revolución industrial empieza a escupir bienes productivos que hacen falta venderlos, ¿no? Dice, hasta 1815 Inglaterra comercializa con Latinoamérica su producción industrial, pues en esos años, dice, los mercados quedan, a partir de esos años los mercados quedan abarrotados, ¿no? Entonces, a ver, en otros términos, Inglaterra empieza a comercializar sus productos con los distintos países americanos hasta 1815, donde se abarrotan los mercados. Entonces, por dos motivos. Uno, por la falta de capitales que había en los países latinoamericanos, y dos, porque verdaderamente vuelcan una gran cantidad de productos en los países latinoamericanos. Ahora, podemos decir que de la ruta de Cádiz, ¿no? Pasamos a la ruta de Liverpool, que es el principal, digamos, proveedor de bienes comerciales en estos países que abrieron el capital extranjero, porque la aduana, como dijimos en otros trabajos, se transforma en otra importante fuente de ingresos para estos paupérrimos países que quedaron destrozados por la guerra revolucionaria, ¿no? Entonces, los antiguos, ahora algo también, otra consecuencia es que los antiguos mercaderes locales, ¿no? No pudieron adaptarse a este nuevo escenario y los agentes políticos británicos se van imponiendo y aprovechando la plena liberalización del comercio. Entonces, volviendo, en 1815 dijimos,
como dijimos, se abarrotan de, de productos ingleses los mercados, y además empieza a aparecer competencia extranjera, principalmente norteamericana. 1815. Igual el texto dice que, sin embargo, la heredera de España es Inglaterra, ¿no? Y los productos extranjeros comienzan, los ingleses, ¿no? Comienzan a aplastar la producción local. Ahora, los nuevos estados están en una disyuntiva, ¿no? Si quieren defender, por un lado, los productos locales, tienen que aplicar gravámenes a la importación. Pero eso, ¿qué pasa? Eso los privaba de la mayor fuente de recaudación, que son las rentas aduaneras, ¿no? Es una disyuntiva importante. Uy, lo saqué. ¿Qué más dicen? A ver. Acá habla de los capitales. Manchester. Ahí me acuerdo. Bueno, entonces, al no superarse, o por lo menos igualarse, ¿no? La cantidad exportable eh, que hay de estos países, se termina dañando a no equipararse, digamos, lo que entraba con lo que salía. Las economías latinoamericanas empiezan a dañarse, ¿no? Bueno, pero esto no le importaba a los nuevos dueños de los circuitos mercantiles, que son los ingleses, pues ellos preferían los metales. eh, Ellos les imponía, digamos, seguir comercializando. Y, digamos, durante la época colonial el mayor producto exportable eran los metales preciosos. Y ya para la época postrevolucionaria, estos metales preciosos, quiero decir, no lograban equiparar la entrada de productos extranjeros. Entonces había un déficit comercial importante, cosa que no le importaba a los países, a Inglaterra principalmente, que era el principal heredero del comercio español. Además, los espacios, digamos, postrevolucionarios, fragmentados, ¿no? De los antiguos espacios coloniales, había separado zonas enteras de la fuente de metales preciosos, como en el Río de la Plata, que se separa los metales preciosos que provenían del Alto Perú, ¿no? Y así en otros lugares también de las viejas colonias españolas. Entonces la presencia norteamericana, que puede ser un posible rival británico, dice Alperi-Dongy, se desvaneció rápidamente, igualmente, ¿no? Los productos franceses nunca significaron un riesgo para el comercio británico, pero lo que sí destaca Alperi-Dongy es que los productos franceses estaban más orientados al consumo de lujo o semilujo, por lo tanto, más que una competencia era complementario. Bueno, los revolucionarios necesitaban, obviamente, de los productos británicos, ¿no? Para la guerra de independencia y luego las guerras civiles. Entonces, en la segunda cuando hablamos, una vez terminada la guerra revolucionaria, en la segunda década, ¿no? A partir de la década del 20, los británicos hacen pagar, ¿no? El reconocimiento de estos nuevos estados independientes con tratados de amistad y comercio, ¿no? Y eso hace consolidar su posición. Nosotros vimos que en 1825 se firma, Rivadavia, digamos, logra firmar un tratado de amistad y comercio con Inglaterra, y Inglaterra reconoce como independiente las Provincias Unidas del Río de la Plata.
¿no? Bueno, ¿eso a quién beneficia comercialmente? A Inglaterra, porque digamos, se comerciaba de igual a igual cuando en realidad no existían, ¿no? Las Provincias Unidas no tenían una flota que podían ir al Támesis libremente. Sí, los ingleses tenían una flota importante, pero dice, los británicos, dice el Berindongui, eh, no aspiraban a una dominación directa, ¿no? Como se pretendió en 1806, por ejemplo, porque eso implicaría gastos administrativos y en lo militar, ¿no? Sino que prefieren, más que nada, dejar en manos de los latinoamericanos el gobierno, pero sí controlar su comercio interno. El autor dice que en cuestiones políticas los británicos prefieren, él dice, la cautela, eran cautelosos, ¿no? En si la independencia, no la independencia. Dice, y el autor, algo que destaca el autor, digamos, que es muy criticable desde mi punto de vista, dice que ellos preferían esa fragmentación heredada de la revolución, ¿no? Es decir, preferían que no se siga fragmentando, ¿no? Los ex virreinatos, porque como a pesar de que cierta historiografía dice, habla de historias fantasiosas, a ver si lo encuentro, yo lo había separado, me parece que era la página 156. Acá está. Dice, esta última consideración parecía ser, en todos los casos, la decisiva. Sí, contra lo que quieren reconstrucciones históricas demasiado fantasiosas, ¿no? Así la llama, así, acá habla de historiografías históricas, ¿no? Perdón, historiografías, corrientes historiográficas que son fantasiosas desde el punto de vista del Berindongui. Inglaterra no tenía motivos para temer la creación de unidades políticas más vastas, que ofrecieran a su penetración comercial áreas más sólidamente pacificadas. Y el ejemplo del Brasil muestra suficientemente que, en efecto, la relación de la fuerza... Entonces, lo que te está diciendo acá, y después lo vuelve a repetir más adelante, que Inglaterra no jugó para la fragmentación de los países, lo que se llama el divide y reinarás, como plantearon algunos, la historiografía, digamos, revisionista, ¿no? Bueno, Alperindigo dice que no, eso es fantasía. Los ingleses apoyaban a que haya regiones más vastas, ¿no? Inclusive lo dice como diciendo que ellos estuvieron en el Congreso de Panamá, ¿no? Estuvieron ahí. Lo único que apoyaron a la adición es la creación dice el Perindongui, ¿no? A lo que es el Estado tapón de la República Oriental de Uruguay. ¿Por qué? Porque eso sí estaba afectando al comercio. Entonces, pero bueno, nada, es discutible lo que dice el Perindongui, desde mi punto de vista, que los ingleses apostaron a la fragmentación política, ¿no? Igual que Estados Unidos y todas las que son las superpotencias. Entonces, la guerra revolucionaria, para hacer una recapitulación, deja, digamos, consecuencias económicas variadas en distintas regiones. Entonces ahí hace una comparación. Si hablamos de Venezuela y del Río de la Plata, podemos decir que estas dos regiones logran retomar o superar los niveles más prósperos de la época colonial. Bueno, Venezuela a través de la agricultura, la plantación, y el Río de la Plata a través de la ganadería. No así en otros lugares, ¿no? Estas regiones tienen, desde el punto de vista revolucionario, el germen, dice, de una estructura orientada a ultramar, ¿no? Esto hizo que se puedan afirmar a pesar del desorden revolucionario.
¿no? Es decir, la pérdida del Alto Perú fue contemplado con la ganadería en el Río de la Plata, por ejemplo. En cambio, Bolivia, Perú o México, ¿no? La economía minera, dice, necesita de importantes aportes capitales para poder volver a producir lo que producía antes la colonia, porque la guerra había devastado, ¿no? La producción minera. Esperen un segundo, que mi niña me está llamando. Bueno, ahí volvimos. Entonces estábamos... Esperen que... Bueno, no me acuerdo, pero creo que decíamos que digamos, el impacto de la guerra de independencia fue distintivo según las regiones, ¿no? Hay dos regiones que supieron levantarse al desorden revolucionario, a pesar del desorden de la posrevolución, gracias a sus economías, como por ejemplo Río de la Plata y Venezuela, ¿no? De la agricultura y la ganadería por el lado del Río de la Plata. Pero otras regiones mineras, como Bolivia, Perú o México, que necesitaba de una gran inversión de capitales, ¿no? Para rehabilitar su producción, le costó mucho alcanzar los niveles coloniales. Por ejemplo, en México, hasta 1850, digamos, que es cuando termina este periodo que habla de este capítulo, no alcanzó los niveles coloniales. El autor remarca una diferencia acá, esto es lo que decía, entre Hispanoamérica y América portuguesa, es decir, el Brasil. Lo principal es la fragmentación política, ¿no? Que se consolidó en la América española, que se contrapone con lo ocurrido en la América portuguesa. Brasil quedó tal cual, es más, se expandió Brasil, ¿no? Y habla que en la fragmentación quizás América, digamos, los nuevos estados latinoamericanos de las ex colonias españolas tuvieron incapacidad para sostener esa fragmentación, digamos. Quizás esboza al Perindongui, la monarquía hubiera sido una solución a la fragmentación. No lo dice en términos muy directos, pero lo esboza, ¿no? El autor dice que Bolívar, aunque era hostil a la monarquía, ¿no? Y encontró una forma de darle solución a través de una república autoritaria con un presidente vitalicia y derechos políticos restringidos, es decir, era lo mismo. Sin embargo, tampoco funcionó como vimos. Bueno, vamos a hacer un video breve, para luego no hacerlo tan abrumador al segundo, que vamos a hablar de algunos países. Por ejemplo, yo voy a hablar de Bolivia, de Perú, bueno, de la Gran Colombia, que se divide en esos tres grandes estados, que son Ecuador, Colombia y Venezuela, la República Centroamericana, que se terminó dividiendo en las patrias chicas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México y Chile. Martín se encargaría en otro video de hablar Brasil, bueno, Argentina no, por el Río de la Plata no, porque lo vamos a ver más adelante, con el rosismo, y lo que vimos sumado al rosismo, porque terminan en el 50, entonces Martín vería Brasil, Paraguay y la banda oriental. Bueno, eso es todo por este video.